Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Programa 5 del 2023, bienvenidas y bienvenidos. Empezamos este viaje de noticias, política, actualidad, cultura, música y sabores de América Latina y el Caribe. Temporada número 14 de Al Carajo. Mi nombre Pablo Bin en la conducción y la producción periodística, acompañado por Mavi Sosa en los contenidos culturales y Juan Francisco Martínez Pería en la columna de historia, y en intercambio constante con los compañeros y compañeras de las radios comunitarias y campesinas de América Central y de América del Sur, con quienes construimos directamente desde cada uno de los territorios una contraagenda que va por el costado de la palabra hegemónica de los grandes medios corporativos de comunicación empresariales del continente. Acá en Al Carajo, la voz de los pueblos, de las organizaciones sociales, de los movimientos sindicales, estudiantiles, de mujeres, de diversidad, indígenas, campesinos, en voz propia desde cada punto del continente. Para este capítulo que acá empezamos, además de los títulos y el desarrollo informativo, país por país y región por región, como siempre, entre otros temas de nuestro sumario, vamos a traer al aire una entrevista que le hicimos al padre Luis Humberto Béjar, párroco de Juliaca, en Perú, quien tuvo que irse del templo en el cual prestaba su tarea religiosa, producto del hostigamiento, la persecución y las amenazas recibidas por denunciar la represión, las violaciones de derechos humanos y las muertes producidas por el gobierno de Dina Boluarte, la presidenta sucesora de Pedro Castillo, tras la destitución del exmandatario. Lo vamos a escuchar a este cura contándonos esta situación en Perú, además de la personal, la situación política y social colectiva que se vive en el país, desde Curitiba, en Brasil, a donde se fue, previo paso por Argentina, que es su país de origen, escapando de los ataques y el riesgo de vida que sufría estando en Perú. Además, en esta emisión y del lado del Frente Artístico, vamos a leer otro capítulo de Memorias de un Cimarrón, libro del cubano Miguel Barnett, para ponerle la pesa literaria a nuestra balanza, y Mavi, nuestra compañera, seguro nos va a cocinar, radialmente hablando, algún rico plato identitario de la profundidad de la patria grande. Vías de comunicación con este programa, que se produce desde Buenos Aires, Argentina, en la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, y se retransmite en distintos días de la semana y del fin de semana, en distintos horarios, en casi 50 radios de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Bolivia, y también a través del canal de YouTube Al Carajo Radio. Para los mensajes tenemos Twitter, tenemos Facebook y tenemos Instagram con el nombre del programa. Largamos la carrera, línea de partida, las primeras noticias, títulos en desarrollo, vuelta por el universo latinoamericano. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América.
En Ecuador, reiteran los pedidos de justicia por el asesinato de un líder indígena. Se trata del caso de Eduardo Mendúa, miembro de la comunidad Cofán de Sucumbíos, quien fue atacado a tiros por encapuchados el pasado 26 de febrero. A más de un mes de este crimen, los compañeros de la víctima denuncian la falta de acción de las autoridades, ya que los autores materiales continúan libres y no hay ninguna investigación para identificar a los autores intelectuales. En un comunicado, Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, reiteró el reclamo de esclarecimiento del hecho y afirmó que Mendúa fue asesinado por defender la selva, pero su espíritu de lucha vive. Además, apuntó directamente al presidente Guillermo Lasso por los vínculos políticos y económicos de su gestión con las transnacionales extractivistas y remarcó que las acciones de estas en los territorios de las comunidades indígenas representan una violación de los derechos de consulta previa, libre e informada, como lo dicta la Constitución del Ecuador. Al carajo. En México, avanza investigación por trágico incendio en un centro de migrantes. La institución siniestrada es la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, dependiente del Instituto Nacional de Migración, en la que se encontraban alojados 68 migrantes originarios de Centroamérica y Sudamérica. Las víctimas mortales, a causa de las llamas que consumieron en el lugar, llegan al número de 39, mientras que los restantes 29 resultaron con quemaduras y heridas y fueron trasladados en estado delicado a 4 hospitales de la zona para su atención. Según la versión oficial, el incendio fue generado por un grupo de los propios migrantes a modo de protesta al enterarse que serían deportados, y el fuego prendido en los colchones se salió de control, tomando todo el lugar. Sin embargo, familiares de los muertos y de los heridos reclamaron explicaciones de lo ocurrido, mientras que las organizaciones defensoras de migrantes exigieron a las autoridades mexicanas garantizar un trato humanitario para todos ellos, proteger sus derechos humanos, una atención consular en todo momento y una investigación exhaustiva para establecer las responsabilidades de los funcionarios públicos encargados del lugar. Al carajo. En Guatemala empezó la campaña para las elecciones presidenciales con los candidatos indígenas proscriptos. Entre los postulantes, que empezaron sus actos proselitistas con eventos masivos, está la ex primera dama, Sandra Torres, postulada por la Alianza de la Unidad Nacional de la Esperanza, quien realizó una actividad en el mercado La Terminal de la capital del país. En simultáneo, la coalición derechista Valor Unionista, que postula a Suri Ríos, hija del ex dictador Efraín Ríos Montt, realizó la presentación de un proyecto denominado Agenda 440, que propone, entre otras cosas, copiar el modelo de seguridad de El Salvador y de la Colombia de la época del uribismo. Y además, iniciaron acciones otra veintena de fuerzas, cuyas fórmulas presidenciales fueron aprobadas por el Tribunal Supremo Electoral. Por su parte, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, no habilitado por el TCE, se presentó ante el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala para buscar revertir la no inscripción de su binomio presidencial, conformado por la dirigente indígena Telma Cabrera y el ex procurador Jordan Rodas, denunciando que se utilizaron argumentos amañados para impedir su participación por motivos meramente políticos. Al carajo. En El Salvador denuncian detenciones arbitrarias y abusos bajo el régimen de excepción del presidente Bukele. Familiares de jóvenes presos por los operativos policiales masivos realizados en el marco de la política oficial de lucha contra el crimen y las maras realizaron una nueva movilización para pedir por sus derechos. La marcha reclamó por la derogación de la medida, que acaba de cumplir un año de vigencia y suspende derechos y garantías contempladas en la Constitución. Según los números oficiales del gobierno de Nayib Bukele, gracias al estado de excepción, se lograron capturar a más de 65.000 pandilleros y delincuentes, consiguiendo una reducción de la tasa de homicidios del 50.4 por cada 100.000 habitantes en el 2018 a tan solo 7.8 homicidios por cada 100.000 en el año 2022. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos continúan advirtiendo que con esta política de seguridad, el Estado salvadoreño está violando los derechos humanos y propiciando la arbitrariedad policial, la detención de inocentes y hasta ejecuciones extrajudiciales, las cuales ascenderían a más de 100 casos. En la marcha, Fran Omar Palacios, integrante del bloque de resistencia y rebeldía popular, se expresó sobre esta situación. Miles de víctimas inocentes que han sido capturadas sin ninguna garantía.
El régimen de excepción al final se aplica para todos y todas, y eso significa también una violación de los derechos fundamentales y del ejercicio de derechos fundamentales de la población salvadoreña. Hasta este momento, el balance que se plantea desde el bloque de resistencia y rebeldía popular es que ha tenido muchas consecuencias negativas para mucha población. Ya se cuentan más de 100 personas asesinadas en centros penales que son responsabilidad del Estado. Prácticamente se está obligando a la gente a pagar y sostener a los detenidos inocentes en el régimen de excepción. Incluso en muchos de los casos ya se ha decretado desde el órgano judicial libertad para los inocentes, para las personas que se les ha comprobado que no forman parte de estos grupos delincuenciales, y hasta este momento no se ha ejecutado. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Y ahora vamos a poner música de nuestros artistas. Nuestros, de América Latina y el Caribe. Se suma al aire Mavi Sosa con las canciones de La Patria Grande. Hola Mavi. Hola Pablo, hola a los oyentes de Al Carajo. En esta ocasión, como nos pasa algunas veces en este programa, volvemos a artistas que nos formaron, aquellos artistas que aportaron a nuestra cultura latinoamericana y aquellos artistas que hoy forman parte de nuestra memoria musical. Tal es el caso de Víctor Jara, el artista chileno. Víctor Jara es conocido por temas como Plegaria para un labrador, Te recuerdo Amanda, Deja la vida volar, Manifiesto, pero también ha escrito, sobre todo en sus primeros años, canciones que hoy forman parte del cancionero de músicas para niños de América Latina. Jara defendió la ternura como una de las potentes o de las más potentes armas de lucha y de transformación. En septiembre de 1973 fue fusilado por 44 balazos por 2 militares de la dictadura de Pinochet. Paradójicamente, su crimen tuvo una crueldad extra. Le fracturaron aquellas manos con las que compuso canciones, esas canciones que jamás se irán de la memoria colectiva. Saliendo entonces del tradicional repertorio, queríamos acercar acá otros temas de Jara. Elegimos esta canción que fue editada en el año 1965 del primer disco solista de Jara, La Cocinerita. Cuchille, palo, platillo y loza, ollita de barro. Sí le he comprado a mi cocinera. Sí le he comprado a mi cocinera. Y con mi caja vengo cantando coplas de Tilgar. Porque ya estamos en medio del carnaval. Porque ya estamos en medio del carnaval. Planta de aquí, planta y tomate. ¿Dónde estará mi cocinerita y tomando mate? ¿Dónde estará mi cocinerita y tomando mate? Por ti suspira mi fin de fiesta a doña Pipira. Donde convidan con queso de cabra. Donde convidan con queso de cabra. Ojita de coca y a mi bolido ramito de albahaca. Sí le he comprado a mi cocinera. Sí le he comprado a mi cocinera. Planta de aquí, planta y tomate. ¿Dónde estará mi cocinerita y tomando mate? ¿Dónde estará mi cocinerita y tomando mate? Víctor Jara en Al Carajo,
La Cocinerita. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. No intentes correr. No podés escapar. Te tenemos controlada. ¿A dónde me llevan? 36 años de guerra en Guatemala dejaron un saldo de 45.000 personas desaparecidas. De este grupo, 5.000 fueron niñas y niños. Las desapariciones siguen vigentes a pesar del fin de la guerra. De 2003 a 2018 se reportan más de 35.000 personas desaparecidas, siendo las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes las más vulneradas. La desaparición forzada se sigue utilizando como instrumento de control social, infunde terror e inseguridad, lo que lleva a la sociedad a no movilizarse. El Estado debe cumplir su obligación constitucional de resguardar la vida de su ciudadanía. Debe combatir toda práctica que viole los derechos humanos. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora. Este vientre es mío, estos pies son míos. El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, presenta la campaña Embarazo Infantil es Tortura. Jugar o parir. Esta boca es mía, ni tus golpes, ni tus palabras me lastiman. Estos spots que compartimos en el aire de Al Carajo corresponden a campañas de concientización y son producidos por las radios comunitarias hermanas de América Central que comparten con nosotros el aire y el intercambio informativo, político, social y cultural. Campañas contra las desapariciones forzadas de niños, adolescentes y mujeres. Y el último que escuchamos, la campaña Parir o Jugar, sobre los embarazos adolescentes, la prevención de la violencia sexual sobre niñas y el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que todavía no es ley en muchos rincones de América Latina y el Caribe. Twitter, Facebook, Instagram, Al Carajo Radio, canal de YouTube, Al Carajo Radio también, para acceder a todos nuestros contenidos, además del aire de las radios que nos transmiten en Argentina, en Chile, en Bolivia y en distintos puntos del continente. Y ahora en Al Carajo vuelve a aparecer la voz del comandante Hugo Chávez. Año 2012, habla de Francisco de Miranda. Llegó a ser Miranda primero militar español y desertó del ejército imperial español y formó parte de las tropas que liberaron Estados Unidos. Comandó tropas en Florida, en Pensacola, bajo las órdenes de George Washington. A los pocos años estaba vistiendo uniforme de coronel ruso, muy cerca de Catalina la Grande, muy amigo del almirante Potenkin. Dejó huella en Estados Unidos, dejó huella en Cuba, en el norte de África, en Rusia, y a los pocos años era mariscal de Francia y comandante del ejército del norte. Tras fracasar la revolución, se fue a Londres y ahí comenzó a preparar los planes para la liberación de este inmenso continente suramericano, al que él proponía llamar Colombia, y propuso el incanato en honor al imperio inca. Proponía como modelo político el incanato, y esa bandera tricolor la diseñó Francisco de Miranda, y desembarcó aquí, más allá de esos cerros, por allá en esas costas, cuando ya tenía casi 60 años. Hizo la bandera, no pudo establecer base de operaciones, se replegó de nuevo a Europa, y allá estaba en 1810, cuando llegó a buscarlo Simón Bolívar, cuando empezaba aquí la revolución. Hugo Chávez. Y ahora va a hablar de Francisco de Miranda en Al Carajo, nuestro compañero Juan Francisco Martínez Pería, historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina. Juan, ¿cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo te va? Es una gran alegría estar nuevamente en el programa y es un enorme honor hablar después del comandante Hugo Chávez, que nos habla desde la eternidad, recuperar un poco la historia, ¿no?, de uno de los más grandes realmente de América Latina, que es Francisco de Miranda, que bueno, lo homenajeamos porque el 28 de marzo se cumplió un nuevo aniversario de su nacimiento, en 1750, y realmente es una figura de enorme envergadura y que
En gran parte de América Latina lamentablemente no se lo conoce como se lo merece, y de hecho Chávez durante su gobierno hizo muchísimo por recuperar su figura, ¿no? y difundirla, porque no voy a decir que había quedado totalmente olvidado, pero viste cómo es en América Latina. Bueno, muchas figuras son olvidadas, son silenciadas, son negadas y también son resignificadas, en general en términos bastante antipopulares y antinacionales. Chávez ya en ese discurso que vos pasabas, Pablo, bueno, nos resume magistralmente gran parte de la vida de Francisco de Miranda, y lo primero que viene a la mente, ¿no? Es una vida trashumante, una vida muy comprometida, que lo lleva desde Venezuela a España, después al norte de África, y después el momento clave en su historia es la participación, como decía Chávez, en la lucha de independencia de Estados Unidos. Ahí es cuando, ya con una serie de lecturas ilustradas y críticas y participando en la independencia de Estados Unidos, Miranda toma plena conciencia de la necesidad de la independencia de nuestra región, ¿no? Tempranamente en la década del 80. Y justamente Miranda es conocido como el precursor, ¿no? El precursor de la independencia, de la idea de independencia de América Latina y la idea de unidad de América. A partir de esa experiencia en Estados Unidos, formativa, él, como bien señalaba el comandante Chávez, empieza un periplo que lo lleva primero a Inglaterra, después lo lleva a recorrer toda Europa, lo lleva a estar muy vinculado a Catalina la Grande, ¿no? Que apoya sus proyectos de independencia. Él hace todo un periplo por Europa buscando apoyos para este proyecto de independencia y finalmente termina estando en la Revolución Francesa, jugando un rol clave, como el propio Chávez decía, ¿no? Como mariscal. Esto lo va a llevar a estar preso, casi le cortan la cabeza en la Revolución Francesa, y a partir de ahí va a volver a Inglaterra y desde Inglaterra va a presionar permanentemente al gobierno británico para que apoye su proyecto independentista. Algo clave es que no solamente Francisco de Miranda va a ser uno de los primeros en plantear esta idea de independencia, sino que él va de alguna manera a escribir toda una serie de escritos. Las obras completas de Miranda son muy amplias, más de 23 volúmenes, y ahí Miranda va a empezar a reflexionar y a plantear y a construir una teoría crítica, ¿no? Con la cual legitimar y proponer claramente la independencia, pero también la unidad de América, ¿no? Me parece que esto es fundamental. Miranda es el pionero en la idea de unidad de América, donde él pensaba un gran país de norte a sur, ¿no? Excluyendo por supuesto a Brasil, o sea, un país constituido por las colonias españolas, y un país que él propone con el nombre de Colombia, ¿no? Eso que ahí también escuchábamos, ¿no? El nombre de Colombia, que es distinta a la Colombia que tenemos hoy, es una Colombia grande, ¿no? Muy, muy, muy grande, y que justamente también él pensaba, ¿no? Con dos incas a la cabeza, ¿no? Él pensaba una gran república confederada con dos incas a la cabeza. Ese proyecto él lo va elaborando, sobre todo en la década del 90, y él pasa muchos años en Inglaterra insistiendo, hasta que finalmente decide mandarse solo. Miranda realmente una figura con muchísimo coraje, con una gran capacidad política, una gran capacidad intelectual, un enorme intelectual. Pablo, es muy impresionante cuando uno compara los políticos de hoy con los políticos de esa época, ¿no? La capacidad política e intelectual que tenían es asombrosa, la formación que tenía Miranda y Bolívar y tantos otros. Y Miranda decide mandarse solo, va a Estados Unidos, se reúne con el presidente Jefferson en ese momento, con Madison, busca el apoyo de Estados Unidos para su proyecto de independencia, y la verdad es que no consigue mucho apoyo, y él decide mandarse solo, hace su propia expedición, organiza una expedición con un barco que llamó el Leander, en homenaje a su hijo Leandro, y ese barco hace un periplo muy interesante, que es que va a hacer una estancia en Haití, una estancia de más o menos un mes en Haití. Y es bastante paradójico esto, porque Miranda en ese momento no tenía una imagen positiva de la independencia de Haití. La verdad, hay que decirlo, Miranda, aunque tenía ideas radicalizadas en comparación con otros criollos, con la élite criolla hispanoamericana de su época, ¿no? En favor de independencia, de unidad, tenía miedo a ese nivel de radicalidad de la revolución haitiana, le parecía demasiado, ¿no? Lo que había ocurrido ahí, pero él sin embargo va a hacer una estancia en Haití porque los capitanes de los barcos que él logra organizar tenían vínculos con Haití, ¿no? Y hace un parate en Haití de más o menos un mes, donde Haití lo apoya, donde en ese momento es cuando él hace la bandera, ¿no? La bandera de Colombia. Los colores de la bandera, que actualmente son los colores de Venezuela, Ecuador y Colombia. Él es el que crea la bandera ahí. Y en un momento pasa algo muy interesante, que es que Miranda se reúne con el que era el comandante de las
de la ciudad de Jacmel, en la que él estaba, ¿no? Y este comandante haitiano le pregunta, bueno, ¿cómo pensás hacer la revolución, ¿no? Y Miranda le dice, bueno, yo voy a convocar a un cabildo abierto, y a partir de una convocatoria del cabildo abierto vamos a crear milicias, y los criollos le van a quitar el apoyo a España, y con el apoyo de Inglaterra y de Estados Unidos vamos a poder declarar la independencia. Y el general haitiano le dice, no, vos estás muy equivocado, la única manera de hacer una revolución es cortando cabezas y prendiendo fuego todo, ¿no? Es muy interesante porque ahí vemos como dos concepciones de hacer la revolución, una más moderada, ¿no? Que era la que tenía Miranda, y una mucho más radicalizada, que era la que tenían los haitianos. Esa expedición, de la que también hablaba Chávez, termina llegando a Venezuela en 1806, y lamentablemente Miranda no logra el apoyo de la élite criolla, ¿no? Y esa misión, esa expedición fracasa, y él se ve obligado a volver a Inglaterra, pero desde Inglaterra lleva adelante una política militante, una política cultural y activa, también militante. Publica una revista que se llama El Colombiano, ¿no? Planteando la necesidad de la independencia. Miranda, para ya ir, digamos, haciendo un resumen, había sido una figura importante en la independencia de Estados Unidos, había sido una figura importante en la Revolución Francesa, es el único latinoamericano que está en el Arco de Triunfo, ¿no? Había escrito ya infinidad de textos, había construido toda una teoría crítica sobre la necesidad de la independencia de la América española, había hecho su propia expedición para intentar independizar Venezuela, y aún así, a pesar de las dificultades y los fracasos, seguía insistiendo. Y ahí es cuando estalla, ¿no? La revolución en Caracas, en abril de 1810, y Bolívar hace una expedición diplomática a Inglaterra. Y hay algo muy interesante, que es que cuando se da la Junta de Caracas era bastante conservadora, eran criollos de la élite conservadora, que en realidad no estaban teniendo como objetivo inmediato la independencia, y que tampoco les gustaba mucho Miranda. Y Bolívar, que ya hace tiempo que venía planteando la idea de independencia también, y que conocía a Miranda por sus textos, decide hacer una expedición a Inglaterra, ¿no? Y los criollos de la Junta le dicen a Bolívar, bueno, te vamos a pedir dos cosas. Por favor, no le digas a los ingleses que queremos la independencia, y por favor, no te vincules con Miranda. ¿Qué pensás que hizo, Pablo? Y yo creo que dijo todo lo que quería hacer, y obvio se encontró con Miranda. Hizo todo lo contrario, digamos, ¿no? Y lo primero que hizo fue vincularse con Miranda, y Miranda vuelve, ¿no? A fines del 1810 Miranda vuelve, y Miranda funda y organiza junto con Bolívar la Sociedad Patriótica, y son, sobre todo Miranda, ¿no? El gran empuje de Miranda, el que lleva a la independencia de Venezuela, ¿no? Es impresionante, ¿no? Como la capacidad política, intelectual, la militancia, el coraje, el no dejarse vencer, ¿no? Después de tantos fracasos, lleva a Miranda a impulsar la independencia, que se logra el 5 de julio de 1811. Venezuela es el primer país de la América española en independizarse, el primer país de América Latina en independizarse es Haití en 1804, pero de la América española fue Venezuela, y eso se le debe muchísimo a Miranda. Lamentablemente, esa primera república, que era una república federal, que era una república liberal, que tuvo a Miranda como principal promotor, encontró rápidamente muchas dificultades, encontró una oposición interna, hubo una guerra civil y hubo una invasión española realista de parte de Puerto Rico, desde Puerto Rico, con un general que era Domingo de Monteverde, y eso derivó en una guerra civil que llevó a que Miranda se constituya en generalísimo, ¿no? Y ahí Miranda, bueno, termina liderando la república, y lamentablemente eso no terminó bien. Lamentablemente esa historia terminó mal, porque Miranda, después de una guerra civil muy difícil, termina capitulando, termina firmando una paz, ¿no? Termina mal, termina desahuciado, ¿no? Y termina firmando una paz y capitulando. Muchos creen que Miranda en realidad tenía intenciones de capitular para después reiniciar la guerra, pero lamentablemente quienes no estuvieron de acuerdo fueron algunos de sus seguidores, entre ellos Bolívar, que decidieron que Miranda los había traicionado y terminaron entregándolo, ¿no? Entonces la historia de Miranda termina trágicamente, ¿no? Con la entrega de otros compatriotas que creían en lo mismo que él, pero entendieron que en ese momento Miranda los había traicionado, y así quien había estado durante décadas luchando desde el exilio y de diferentes formas termina siendo apresado por los españoles, que lo venían persiguiendo de toda la vida, y va a terminar primero preso en Puerto Rico y finalmente en Cádiz, ¿no? Donde va a morir el 14 de julio de 1816, ¿no? Trágicamente. Y ahí es una pena, ¿no? Porque las dos figuras fundamentales o dos grandes figuras de la historia venezolana y de la historia latinoamericana, Miranda y Bolívar, terminan
enemistados. Pero la verdad hay que decir que Miranda lo formó en gran medida a Bolívar junto con Simón Rodríguez y otros, y la verdad que Bolívar, por más que termina, digamos, en esta enemistad, continuó gran parte del legado de Miranda, continuó sus ideas de independencia y sobre todo también sus ideas de unidad. Recordemos que Bolívar funda un país que se conoció como Colombia, también conocido como la Gran Colombia, compuesto por lo que actualmente es Venezuela, Ecuador, Colombia y Panamá, y también Bolívar convocó al Congreso de Panamá. Así que muchas de las ideas, más allá de que terminaron ahí en tensión, muchas de las ideas de Miranda continuaron con Simón Bolívar. Y por eso Hugo Chávez tuvo la gran capacidad de buscar una nueva síntesis entre los dos, ¿no? Entre Miranda y Bolívar. Totalmente, y más allá de ese final triste, del cual no está exento ningún hombre ni mujer política, un superhombre, 3 revoluciones, recordá, la Revolución Francesa, la Independencia Americana y la Revolución Venezolana Colombiana. Mirá, superhombre poco. La verdad que yo siempre cuando a mis estudiantes digo, si quieren buscar superhéroes, ¿qué Superman, qué Batman, qué Mujer Maravilla? Son estos. Realmente Bolívar, Miranda, San Martín, Sucre, ¿no? Y tantos otros Artigas de esa época, o bueno, ni hablar Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, esos son superhéroes de verdad. Realmente las cosas, lo que hizo Miranda es impresionante. Pero además, no solamente participó en la independencia de Estados Unidos, en la Revolución Francesa y lideró la Revolución de Venezuela, sino que además tuvo tiempo para escribir infinidad de textos. Realmente es impresionante. Y quiero insistir mucho con esta capacidad de reponerse a las dificultades, ¿no? Que también tuvo Simón Bolívar, que se autodefinía como hombre en las dificultades. Eso es importante porque América Latina siempre ha encontrado muchas dificultades y los líderes más importantes, los que han sido faros, son los que han sido capaces, ¿no? de superar esas dificultades, ¿no? Y seguir para adelante. Juan Francisco Martínez Pería, historiador sobre Francisco de Miranda. Juan, como siempre, te pido libros para continuar, para expandir esta investigación personal que pueda hacer cada uno sobre esta personalidad tan interesante de nuestra patria grande. Quiero retomar una cosita de lo anterior. El propio Chávez, ¿no? Hablaba de Miranda como una suerte de superhéroe nuestro, ¿no? Chávez impulsó una de las cosas que hizo y creo que fue tan importante fue la recuperación de la conciencia histórica latinoamericana en Venezuela, pero fuera de Venezuela también. Y por ejemplo, una de las cosas que habían hecho fue como una suerte de G.I. Joe de Miranda, que los pibes y pibas de Venezuela podían comprar. También, bueno, estatuas. Yo me traje de Venezuela bustos de Miranda y de Bolívar. También se creó el Centro Internacional Miranda, ¿no? En la época de Chávez, que sigue existiendo, ¿no? Para pensar la difusión de la revolución y para pensar la internacionalización de la revolución, porque justamente Miranda no solamente fue una figura latinoamericana, sino también una figura global, una figura de gran impacto global. Y ahí, en términos de textos y de distintas cosas para ver, hay una película excelente que se hizo durante la época de Chávez que se llama Miranda Regresa, ¿no? Que ahí juega con dos ideas, con dos metáforas. Una es el regreso efectivo de Miranda a Venezuela de la mano de Bolívar a fines de 1810, pero también es el Miranda que regresa a nuestro presente, ¿no? Que regresa hoy, porque la importancia es de traerlo de vuelta. Así que lo primero que diría es que vean esa película. Después hay muchas compilaciones de textos de Miranda. Hay uno que también hizo el gobierno de Venezuela que se llama Miranda Palabras Esenciales, que es un texto breve que compila los textos más importantes de Miranda. Y después hay 2 libros muy importantes, clásicos. Uno de Carmen Borges, que ha sido ministra de Cultura de Venezuela, una gran intelectual latinoamericana, que se llama Francisco de Miranda, precursor de las independencias de América Latina. Y después de una compañera, colega argentina, mendocina, Estela Fernández Nadal, Revolución y Utopía, ¿no? De Miranda y la independencia hispanoamericana, también un libro bellísimo y muy valioso. Bien, hay mucho y están los propios textos de Miranda también, como Juan contaba, que dejó mucho legado, no solo en los campos de batalla y en la comandancia de las revoluciones, sino también en lo intelectual. Juan Francisco Martínez Pería, Hugo Chávez y Francisco de Miranda en un mismo espacio radiofónico, compartiendo acá la historia en Al Carajo. Juan, gracias como siempre. Gracias a vos, Pablo, un saludo para vos y para toda la audiencia, nos vemos la semana que viene. Sigue Al Carajo, recorriendo América Latina y el Caribe un rato más. Al Carajo. Una mirada al sur desde el sur. Al Carajo. Una crónica de la región. Guajira para el recuerdo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado.
Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Esta música que suena le pertenece a Papá Changó, banda de Quito, Ecuador, y quien vuelve a aparecer al aire de Al Carajo una vez más, y como en cada emisión, es Mavi Sosa, que tiene la receta de nuestra identidad, comidas y sabores de América Latina. Desde Ecuador traemos la receta del locro de papas, para tener en cuenta para los días fríos que seguramente ya están llegando. El locro es un plato clásico de Ecuador, el locro de papas, que consiste en una sopa cremosa hecha a bases de papas y queso. Es típico de la sierra ecuatoriana y especialmente es popular en el norte del país y en Quito, donde se conoce como locro quiteño. De los pueblos con gases, toletes, con armas de fuego, crían cuervos y te sacarán los ojos, malditos gobiernos, basta de destrozos. Nosotros en América Latina conocemos diferentes locros de verduras, diferentes ingredientes, y son recetas que pertenecen a los pueblos originarios y que originalmente se elaboraron con ingredientes propios de cada región. Este locro, que es un plato característico, como decíamos, de Ecuador, ha incorporado con el tiempo el queso o la crema de leche, en algunos casos, que son productos no habituales en la zona, pero la esencia del plato es el mismo. Se sirve fundamentalmente en invierno. Les cuento cómo se prepara. Calentar una olla con 2 cucharadas de manteca. Cuando esté derretida, agregar un ajo picado y una cebolla picada. Cocinar durante 5 minutos. Agregar comino, achiote molido y sal. Luego, agregar 10 papas peladas y cortadas en cubos pequeños. Cocinar durante 5 minutos más. Luego, agregar 1 litro de agua y hervir hasta que las papas se ablanden completamente. Cuando esto suceda, bajar el fuego y con un tenedor o pisapapas triturarlas para que se espese el locro, para que se espese la preparación. Mezclar bien y agregar 1 taza de leche. Cocinar durante 5 minutos más hasta que todo se integre. Apagar y servir con queso rallado y cilantro. Este locro se puede acompañar con aguacate o palta, con trocitos de pan, arroz e incluso con papas fritas bien crocantes. Dicen que dicen, uy, dicen que dicen, boa, dicen que dicen, dicen que dicen. Desde Quito, Ecuador, el locro que preparó Mavi Sosa en Al Carajo. Y desde Quito, Ecuador, también la música, con Papá Changó acompañando con su reggae de las alturas, con esta canción que se llama CHHP. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Llegamos ahora a Perú. Situación represiva,
persecución política y muertes. Bajo el gobierno de Dina Boluarte, vamos a compartir contacto con Luis Humberto Béjar, cura párroco de la localidad de Juliaca, que tuvo que irse de Juliaca y de Perú por las presiones, el hostigamiento y los ataques del gobierno y de las fuerzas de seguridad. Nos lo cuenta en el exilio, desde Curitiba, Brasil. Hola Pablo, un gusto de encontrarme nuevamente con ustedes y pido disculpas porque estoy en un lugar público y es en el único lugar donde tengo WhatsApp. Muy bien, porque estoy lejos de donde estoy. Ahora me vine a Brasil, a Curitiba. Bien. Yo vine porque me invitaron a la Universidad Federal de Ciencias y de Tecnología para dar una charla sobre investigación y decolonización. Que son temas que yo trabajo sobre epistemología, digamos, investigación, epistemología decolonial y esas cosas como Quijano, de Sousa, Grossfogel, bueno, varios personajes así bastante interesantes en este campo de la reflexión decolonial, ¿no? Este seminario, este encuentro del que va a participar ahí en Curitiba, me marca su compromiso como hombre de la iglesia y hombre de la fe, pero su compromiso con lo que es el tercermundismo y bueno, la decolonización. Ahora me explico su posición en Perú, en Juliaca, denunciando el gobierno de Dina Boluarte. Cuéntenos eso, cuente qué pasó allí en Perú con usted, bueno, la situación que vive el pueblo peruano actualmente. Sí, yo creo que partiendo de la situación ahora en este... No le llamo contexto, sino es una cuestión estructural, ¿no es cierto? Porque contexto sería, bueno, en esta semana, en este mes. No, esto ya es estructural, es le llamaríamos nosotros un pecado estructural, ¿no? Que se transforma en una falta grave y social que viene de 200 años, desde la independencia del Perú, dominada por la élite, por la oligarquía peruana y ahora enquistada a lo largo de la historia, teniendo algunos flashes, digamos así, de cierto gobierno revolucionario, como fue el gobierno de Velasco Alvarado en el 68-75, y ahora lamentablemente con la vacancia que le dieron, con el golpe, le llamemos así con su nombre, no sé si tan blando, a Pedro Castillo. Ahora han bajado a nivel del pueblo, ha bajado bastante la situación de movilización, debido a que el mes de marzo comienzan clases, y bueno, es casi insostenible 2 meses, casi 90 días, de cierre total en Juliaca, en Puno, sin que la gente pueda vender sus productos. Estamos hablando de una ciudad que es fronteriza, que es comerciante, ¿no es cierto? Si no venden, hay una ausencia del Estado a lo largo de la historia, es decir, entonces ha bajado a ese nivel, más lo mismo continúan las protestas, hay paro seco, le llaman, los días martes y miércoles. Paro seco es que ciertos sector trabajan, pero no pueden salir a nivel de la ciudad, están cerradas las vías que hacen a las grandes empresas mineras y petroleras. Entonces, como que las manifestaciones se focalizaron a las empresas grandes, a las transnacionales. Entonces eso les afecta a la economía. Otra cosa que está pasando, que era lo que personalmente esperaba, que la misma derecha se oponga al gobierno por la falta de economía a niveles fuertes, ¿no? Porque si hablamos de muchos camiones que se detienen, que todos los días transitaban llevando los materiales para sacar el oro, la plata o lo que sea de la tierra, ahora no lo pueden hacer. Entonces eso sí les afecta muy fuerte también el bolsillo de los grandes empresarios. Claro. Y los medios de comunicación ya están haciendo críticas, los medios estos que son medios acomodados, que responden al mercantilismo, ya están también haciendo críticas de hace una semana aproximadamente a la misma Dina Boluarte. Así que no deja de haber manifestaciones, por supuesto, pero se está como focalizando a nivel de estos grupos de poder hacia Dina Boluarte
por la situación mercantilista, no tiene otro interés que ese, obviamente que no es un acto altruista, ni que piensen en el país, pero bueno, Luis, pero sí. El hostigamiento que ejerció el gobierno de Boluarte contra usted, siendo párroco de Juliaca, en este caso ni a la iglesia se respetó. No, aquí hay, que también la conoces, Pablo, cierta porción de la iglesia, que son las mayorías de la jerarquía, los jerarcas iba a decir, pero no quería ser muy mal educado, los jerarcas la jerarquía de la iglesia se cayó. Fue cómplice. Entonces hubo voces aisladas junto a la gente, que fueron de muy pocos sacerdotes, los cuales hemos tenido ese tipo de represalia al interior de la iglesia. Otro fenómeno que está pasando ahora, yo no podía publicar, te imaginas que sí he publicado en mi Face, pero no podía publicar como uno quisiese, ¿no? Como uno quisiese y con todo el corazón, y el hígado, y ponle todo lo que quieras. Pero ahora, ¿qué ha sucedido? Viene Semana Santa. Y en Semana Santa, los obispillos tienen que dar la cara a la gente. Entonces yo me pronuncié personalmente a una persona, al cardenal, diciéndole que cómo ustedes van a celebrar la Semana Santa no habiendo estado con el pueblo sufriente, haciendo, no sé, caminando con ellos, manifestándose en contra del gobierno. Han matado casi 70 y tantas personas. Hace poquito, porque justo ese día que escribí, había muerto Rosalino Flores, un jovencito de 21 años o 22, 2 meses de agonía, con 30 y tantos perdigones en la espalda, y esta gente no dice nada, ¿entiendes? Entonces te da una bronca, como diciendo, ¿qué le pasa, no? ¿Qué le sucede a los obispos? Bueno, me respondió que estaba de acuerdo conmigo, totalmente de acuerdo, y que ellos me habían dejado solo, pero que siga con la gente. Yo espero todavía que esta persona, que en realidad es una persona que siempre ha estado comprometida y también perseguida, diga algo en Semana Santa. Yo pienso volver, porque la verdad que 3 meses fuera fue una alegría estar con mi familia, pero un suplicio estar fuera del ámbito donde yo vivo hace casi 27 años. Así que desde Brasil estoy retomando mi vuelo y me voy a Lima, Arequipa, me quedo una semana y de ahí me voy a Juliaca. Pero no hay quien me saque esta vez. En realidad me sentí muy mal cuando salí. Pero bueno, tuve que aceptarlo porque muchísima gente ha intervenido para ayudarme por el peligro, ¿no? Pero no sé, no es que no me interese mi vida, ni mucho menos. Es decir, no quiero que me maten, ¿no? Nadie quiere eso. Creo que corra peligro, yo creo que ya ha pasado esa parte. Y nada, me vuelvo y después haré una entrevista desde allí para decirte con más claridad qué es lo que está pasando. Pero extraño a la gente, extraño a Juliaca, extraño todo, digamos. Todo, tengo mi tarea, tenemos una asociación civil, tenemos una escuela, casas estudiantiles, la reserva ecológica, y yo soy presidente de la asociación. No solamente hago misa, digamos. No tengo la parroquia, me la sacaron prácticamente pidiéndome la renuncia. Pero bueno, iré a visitar a la gente, lo más importante. Mira, Pablo, me importa, no quería decir malas palabras, no me sale otra, me importa un carajo que me apoyen a mí. Lo que me interesa es que se pidan, se dice así, y digan que es insostenible esta dictadura. Con otras palabras, pero que pidan la renuncia. Yo he visto muchísimos comunicados, hace poquito me mandaron de los religiosos, ¿no? Laicos, haciendo un pronunciamiento, y les escribí, está muy bonito, le digo, pero no piden la renuncia. ¿A quién le tienen miedo? ¿A quién le tienen miedo? Sean proféticos, pues. No pueden ser que ustedes digan, sí, la situación está así, que las mineras, esa ya la sabemos. Ahora pidan la renuncia de Dina Boluarte, juéguensela. Pero tiene miedo, hay un miedo enquistado, que eso es lo que hace la dictadura, ¿no es cierto? Genera miedo, pero no es posible, inaceptable para mí, que genere miedo en gente que se dice progresista. Testimonio del padre Luis Béjar, cura argentino, párroco de Juliaca, en Perú, eyectado del país por las persecuciones y las amenazas de la dictadura de Dina Boluarte, como él la calificó, en este intercambio que compartimos aquí en Al Carajo con él. Así está Perú, así está América Latina,
la información y las opiniones directamente desde los territorios en Al Carajo. De norte a sur, de este a oeste. Al Carajo. Un viaje por el continente. Todos los esclavos vivían en barracones. Ya esas viviendas no existen, así que nadie las puede ver. Pero yo las vi y no pensé nunca bien de ellas. Los amos sí decían que los barracones eran tacitas de oro. A los esclavos no les gustaba vivir en esas condiciones porque la cerradera les asfixiaba. Los barracones eran grandes, aunque había algunos ingenios que los tenían más chiquitos. Eso era de acuerdo a la cantidad de esclavos de una dotación. En el Flor de Sagua vivían como 200 esclavos de todos los colores. Ese era en forma de hileras, 2 hileras que se miraban frente a frente, con un portón en el medio de una de ellas y un cerrojo grueso que trancaba a los esclavos por la noche. Había barracones de madera y de mampostería, con techos de tejas, los dos con el piso de tierras y sucios como un carajo. Ahí sí que no había ventilación moderna. Un hoyo en la pared del cuarto o una ventanita con barrotes eran suficientes. De ahí que abundaran las pulgas y las niguas, que enfermaban a la dotación de infecciones y maleficios, porque esas niguas eran brujas. Al Carajo. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Mavi Sosa en las lecturas, en la música y en las comidas de América Latina y el Caribe. Juan Francisco Martínez Pería en la historia. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción, en las entrevistas y en la producción periodística. Vamos concluyendo acá este capítulo número 5 del 2023 de Al Carajo, temporada número 14. Este programa lo producimos, lo originamos y lo distribuimos desde los estudios y la señal de AM530 de Buenos Aires, la radio de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina. Eve de Bonafini presente, ahora y siempre. Y sonamos en tiempo y forma a lo largo de toda la semana en radios comunitarias, populares, rurales y también radios escolares, radios del sistema universitario y radios públicas en Bolivia. Saludos a la audiencia de Causachuncoca, de Cochabamba. En Chile, saludos a las y los oyentes de Radio Placeres de Valparaíso y de Radio Conciencia en la sexta región. Y también sonamos en radios de Uruguay, de Costa Rica y en un montón de emisoras de toda la República Argentina. Cerca de 50 antenas y plataformas reproducen este programa todas las semanas. Gracias por ello. Nos encontramos en este dial en el que nos escuchaste hasta este momento, en exactamente una semana, mismo día, misma hora y mismo dial que en esta ocasión. Esto fue Al Carajo, nos mantenemos contactados por las redes sociales hasta volvernos a encontrar, ondas hercianas mediante, en nuestra próxima emisión. Será hasta entonces. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Alaska,